Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y yo quiero hablar sobre un reporte que se dio a conocer ayer, último día del 2024, por la muy prestigiosa organización gubernamental que sus siglas son ACLED en inglés, que es Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados. Es una ONG utilizada por la Oficina para la Delincuencia de Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales por la precisión, veracidad de los datos que van juntando y recopilando. Este reporte habla de las 10 zonas de mayores conflictos que se esperan para el año 2025 y uno de esos lugares es, y no nos debemos sorprender, México. Claro que nos gustaría arrancar el programa con sonrisas y todo va a estar bien y feliz año y todo va a ser miel sobre hojuelas, pero la realidad es que si bien se acabó un año 2024, las circunstancias de ese año se mantienen para el 2025. Esta organización dice que el proceso electoral del año pasado estuvo marcado por una violencia sin precedentes, más de 500 incidentes violentos contra figuras políticas durante la temporada electoral. Ha medido que las disputas entre organizaciones criminales aumentaron 18% en su tasa de letalidad comparada con 2023, que los grupos criminales siguen ampliando sus actividades delincuenciales, que ya no solamente se dedican al narcotráfico, sino a la extorsión, el tráfico de personas, el huachicoleo o robo de combustible, entre otras cosas. Dicen que la violencia se extendió a 14 de los 32 estados de la República. En estos 14 estados se registraron datos de violencia mayores que los que se contabilizaron en el año 2023. Llama la atención cómo el gobierno mexicano no ha sabido capitalizar el secuestro y posterior arresto del Mayo Zambada. En vez de haber actuado contra las organizaciones criminales, lo que aparentemente permitió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue que se dividiera el cártel de Sinaloa, se empezaran a matar entre ellos y que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera aprovechar esto para ampliar sus actividades. Entonces, este reporte también dice que todo indica que la política de abrazos y no balazos está siendo revisada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparentemente ella ha decidido adoptar un enfoque más estricto en su lucha contra la delincuencia, que lo que estamos viendo va a ser una reconfiguración de los cárteles criminales en México y que las cosas no van a mejorar con la reforma judicial que pudiera ser como resultado de esta reforma una peor impartición de la justicia, de la muy mala impartición que hoy recibimos. En fin, vale la pena este documento porque a mí me preocupó mucho lo que leí en él. Luis Miguel. Creo que cuando hablamos de crimen organizado y nos centramos en una estadística como es homicidios, perdemos de vista todas las facetas en las que hace daño. Yo sigo en shock con lo que pasó con la alcaldesa de Michoacán, porque nos habla de otra parte del crimen organizado, que es la influencia que tiene el famoso soft power, es cómo a través de donaciones de juguetes a niños, de patrocinio de fiestas en los pueblos, en algunos casos, en el caso de financiamiento para infraestructura simbólica muy relevante, iglesias, campos deportivos, teatros, tiene mucha influencia. Decimos, nos están advirtiendo cómo estas organizaciones criminales nos ponen en el mapamundi, al mismo nivel que lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en Sudán, del que hablamos muy poco, pero también hay que ver que aunque no haya homicidios, tenemos este cáncer que es
el prestigio social creciente del crimen organizado, la influencia en un montón de comunidades, por ejemplo, la enorme influencia, el prestigio que tiene entre los jóvenes como posible empleador. Bueno, el reporte nos recuerda este dato. Más o menos el 30% del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada, estructuras políticas, empresariales, etcétera. Bernardino. Eduardo, la pregunta es cómo terminar con toda la delincuencia organizada. Este año es complejo, ya lo has comentado. Hay muchas cosas de violencia, por supuesto, pero entonces la pregunta es cómo se debe de combatir realmente a la delincuencia organizada, cuál es el golpe realmente que se le debe dar duro a la delincuencia organizada, pues para que realmente se reactive, obviamente, muchas zonas de la República Mexicana que tienen muchos problemas de violencia. Vamos a presentar inclusive pues unas elecciones, Eduardo, próximamente, ¿no? Elecciones judiciales. ¿Qué es lo que va a pasar justamente con todo ese proceso? Pues va a haber influencia del crimen organizado en estas elecciones de juzgadores, claro. A ver, ¿cómo se tiene que combatir? Obviamente no es la estrategia que siguió el aldeano López Obrador. Obviamente no lo es. Con el nuevo gobierno yo sí percibo un cambio, percibo de que está siendo más agresivo el gobierno para combatir a los delincuentes, lo percibo. Ahí están los datos, el gobierno está promoviendo, está difundiendo todo lo que hace, que agarraron a tantos delincuentes, tantas armas, tantas drogas, etcétera, etcétera. Pero solamente el tiempo nos va a decir a fin de cuentas qué tan exitosa o no es la estrategia que aparentemente está adoptando la presidenta Sheinbaum. Lejos de esto, pues la única manera de combatir al crimen es combatirlo. Claro, hay que ir a las causas que generan esta delincuencia, pero yo recuerdo cuando los hoy miembros de Morena eran del PRD y querían criticar a los gobiernos del PRI y del PAN, decían que era insultar a los pobres, decir que la pobreza generaba delincuentes. No sé si lo recuerden, los que hoy están en Morena, cuando eran el PRD, decían que la pobreza no generaba delincuentes, y hoy es lo primero que dicen. Hay países que tienen mayores niveles de pobreza y no tienen los índices de delincuencia que México tiene. Aquí es delincuencia porque corrupción, ineptitud y muchos otros factores. Yo no creo que la pobreza sea la causa fundamental de la delincuencia. Luis Miguel, nos queda 1 minuto y medio. Para combatir va a ser necesario tener mejor cooperación internacional, por ejemplo, con Estados Unidos. Pensar que estamos hablando de grupos que solo se pueden tratar como si fuera un asunto interno es pensar en un narcotráfico probablemente de otra época o de otra circunstancia. Me preocupa mucho que con el pretexto de la soberanía se rompa la colaboración, por ejemplo, para el combate del lavado de dinero, para el combate de los flujos de armas o de drogas. Bueno, ya lo vimos, López Obrador casi prohibió que actuara la DEA y otras organizaciones internacionales en México, y la situación, lejos de mejorar, empeoró. En fin, esperemos que haya un cambio real de estrategia. Yo entiendo que la presidenta no se puede ir en contra abiertamente de muchas de las decisiones de su antecesor y padrino político, pero la presidencia hoy es ella. Ella es la presidenta. El otro señor está muy lejos, esperando que únicamente dedicado a escribir sus libritos y no inmiscuyéndose más en las acciones de este gobierno. En fin, vamos a los mensajes. Continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.